tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. En el número 1, Venezuela, desde afuera. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, hizo un llamado a la comunidad internacional y a Venezuela a respetar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legitimado en el exilio para disolver la Asamblea Nacional Constituyente. La Sala Constitucional de este tribunal alterno declaró hoy la disolución de esta de facto y activó la resistencia pacífica prevista en el artículo 350 de la Constitución de 1999, aún vigente. Este es el primer tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Por ahora le pido que me acompañe utilizando la etiqueta ConcluMUD, hashtag ConcluMUD, de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, ConcluMUD. Todos sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Les recuerdo a nuestra audiencia en Venezuela, puede ver la señal de CNN en español de forma continua e ininterrumpida en cnnespanol.com, /en vivo, cnnespanol.com, /en vivo. Y también se puede suscribir al canal de YouTube de CNN en español. Sus mensajes a mi cuenta, @soyfdelrincón. En un momento estará ya con nosotros el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, pero antes le voy a explicar qué es lo que está pasando en Venezuela y de qué vamos a hablar. Largas horas de vuelo, días completos de debate, participación en redes sociales, reclamos, campañas, incluso la conformación de grupos de países que se pronuncian en bloque. Todo esto es parte del esfuerzo que han tenido que hacer las delegaciones de diferentes países para brindar su respaldo a la oposición venezolana y así poder llegar a instancias internacionales para buscar soluciones ante las fallas democráticas y constitucionales que se denuncian en el país. También para intentar hacer frente a la crisis social de desabastecimiento, inflación, hambre, etcétera. Pero primero, vamos por orden. Hace más de 2 años comenzaron las sesiones, ¿no?, maratónicas en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, impulsadas por el secretario Luis Almagro. Se evaluaba ahí la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno venezolano, algo que el presidente Nicolás Maduro rechazó desde el comienzo y nunca llegó a ocurrir. Hay que subrayar. Luego, a principios de 2017 llegaron los pronunciamientos de Naciones Unidas y de la Unión Europea exigiendo liberación de presos políticos o políticos presos y el respeto a los derechos humanos. Más adelante llegaron sanciones por parte del gobierno estadounidense contra funcionarios venezolanos por la presunta violación de derechos humanos. Y en agosto, la formación de un bloque de 12 países que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente instalada por el gobierno de Nicolás Maduro, conformada únicamente por funcionarios oficialistas y de carácter supraconstitucional. A pesar de ese apoyo y a pesar de este esfuerzo y estos pronunciamientos, la oposición venezolana decidió participar en las elecciones regionales el pasado 15 de octubre para medirse contra un gobierno que han acusado de antidemocrático y un sistema electoral que denuncian ante entes internacionales de parcial y sesgado. En estos comicios el gobierno obtuvo 18 gobernaciones, la oposición 5. Pero la MUD alega que debía participar porque no podía dejarle el camino libre al oficialismo. Luego, 4 de los 5 gobernadores opositores electos se juramentan frente a la Asamblea Nacional Constituyente, supraconstitucional, rechazada, por cierto, por más de 50 países. Los gobernadores dicen que era la única manera de asegurar los puestos. Entonces, la pregunta, una de tantas, ¿qué piensa la comunidad internacional del proceder de la oposición? ¿Sentirán que el esfuerzo fue en vano? ¿Están decepcionados? ¿No? Por lo pronto, desde adentro hay una guía de lo que pudieran opinar algunos, ¿no? Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, encarcelado desde 2015 en régimen de casa por cárcel, está acusado de asociación para delinquir. Él, desde ahí, pide una disculpa a la comunidad internacional. Reclama que cientos de jóvenes venezolanos se hayan lanzado a las calles entre abril y julio de este año en medio de protestas violentas que dejaron más de 100 muertos para manifestarse en contra del Tribunal Supremo de Justicia, que acusan de ser parcializado y en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que dice Ledesma? Dice, la gente está dolida porque piensa que mientras los jóvenes heroicos estaban derramando su sangre sobre el asfalto de las calles, algunos estaban pintando sus pancartas para ir a unas elecciones que de antemano se sabía que serían tan fraudulentas como la Constituyente. Y agrega, la comunidad internacional merece una explicación de nuestro comportamiento, porque aunque esos líderes del mundo no lo digan públicamente, sienten que la dirección política es más chiquita que la dimensión de la crisis que estamos llamados a superar. ¿Será que así lo siente la comunidad internacional? Quiero dar paso inmediato a mi invitado.
bienvenida entonces a Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Presidente, ¿cómo está? Me quedó medio lejos, casi no lo alcanzaba. Oiga, qué gusto saludarle. Además, también quiero mencionarlo porque a muchos se les olvida, forma parte de IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, y que ha sido un movimiento sumamente importante en el tema venezolano. Creo que de los presidentes que lo integran, los más vocales han sido usted, Laura Chinchilla de Costa Rica, el presidente Andrés Pastrana, ¿no? Me pareciera, y además los más activos porque estuvieron en territorio venezolano. ¿Sienten que, como Ledesma decía, que merecen una disculpa por el accionar de la oposición? Yo creo que sería presuntuoso, Fernando, gracias, de parte nuestra pasar juicio de valor sobre lo que hacen o dejan de hacer los venezolanos. Está claro de que había una contraposición entre unidad y libertad. Y muchas veces para preservar la unidad no se hacía todo lo posible en aras de obtener la libertad. Y creo que ha llegado el momento de dejar claras las cosas y no se puede privilegiar la unidad por sobre la libertad. Hay que privilegiar la libertad por encima de una unidad, sobre todo si hay algunos elementos de esta oposición que prefieren convivir con el régimen en lugar de hacer una lucha frontal. No cabe duda que fue decepcionante, pero no para nosotros. Me imagino las madres de los muchachos que dieron la vida en las calles, las familias de los presos, cuando se dijo que el tema de fondo era desconocer la Asamblea Constituyente, ver con tristeza que algunos gobernadores electos con ese voto opositor que reivindicaba el respeto al Congreso, al Parlamento y no a esta fraudulenta Asamblea Narco-Cubana, la ANC, ver de que se sometían algunos, pero al mismo tiempo eso mismo le da un valor enorme a Juan Pablo Guanipa. Saludo, mi homenaje a su coraje. Aquí estuvo. Que mostró el camino, sí, lo entrevistaste, y sigan y perseveren, porque estamos, Fernando, en un momento determinante. El mundo y Venezuela, en lo interno, deben seguir desconociendo la Asamblea Narco-Cubana. Estoy hablando de gente como Juan Pablo Guanipa, de Ledesma, de Leopoldo López, otros presos a los que le van a poner la pistola a decir, te arrodillas ante la Asamblea Narco-Cubana, o vuelves a Ramo Verde, o sigues preso. Y le van a decir a los parlamentarios, viabilizas que la Asamblea Narco-Cubana apruebe préstamos para que sigan robando dinero, o te meto preso Julio Borges, Freddy Guevara. Hermanos venezolanos, hermanas venezolanas, sigan en la lucha para que la comunidad internacional siga respaldando a Venezuela en un momento donde la parte macroeconómica va a ser crisis. El gobierno tiene que escoger en este día de Todos Santos o de Halloween que le dicen por acá, entre pagar o comer, y comer del pueblo, y una escasez de niveles mucho más catastróficos de los que se ha visto hasta ahora. Llegan días críticos hacia el 2 de noviembre y hay que perseverar. Y quizás esto, lo que ha sucedido ahora, ha permitido que esta, le denominaban prostituyente, sea una suerte... Ramos Salub le decía así. Sí, un término, yo recuerdo, Fernando, que varios acuñábamos términos, que el narcosoviet, que Corea del Norte, bueno, prevaleció esto de la prostituyente, pues algunos quedaron prostituidos, y que sirva de purgante, para purgar elementos que no estaban comprometidos con la lucha por la libertad y la democracia, que se tome el ejemplo de Juan Pablo Guanipa, no lo conozco a él, a Tomás sí, al hermano sí, valiente actitud, en un estado determinante como Zulia, y llamo a los presos. Ledesma, de forma valerosa, hace ese llamado. Corre riesgos, tú sabes bien, claro, que yo lo sé. Lo pueden volver a llevar a Ramo Verde, pero los presos, Guanipa, los parlamentarios tienen que persistir, y mañana al mundo internacional reunido en Canadá, el Grupo de Lima, es hora de, como decía la canción, ¿dónde están los ladrones? ¿Dónde están las sanciones? Pero concretas, objetivas, de parte de Panamá, de parte de Paraguay, de parte de Uruguay, de parte de España, que por favor no nos digan, España, que tienen que esperar a sancionar a los ladrones que tienen casas y cuentas en España, a que a Grecia acepte dar esas sanciones. No, hay que proceder con las sanciones externas y hay que mantener la resistencia interna, porque hay una realidad, la catástrofe económica no aguanta más. Maduro ha destrozado ese país. El país que tenía todo lo ha pulverizado y no va a poder pagar. Va a llegar una crisis de balanza de pagos descomunal que le va a afectar duramente y peor todavía a la economía venezolana. Es triste decirlo. Y estamos en una suerte de competencia, Fernando, donde vamos a ver qué prevalece. Si la crisis económica y la revuelta popular que va a traer viene
viene primero o la consolidación de la Asamblea Narco-Cubana y la instauración de una segunda Cuba. Eso se determina en las próximas semanas. Yo no tengo la autoridad moral para pedir a la gente que siga sacrificándose, pero estamos en días determinantes y ojalá prevalezca la actitud del alcalde Ledesma, de María Corina, de Juan Pablo Guanipa, por encima de algunos que terminaron entregados a la prostituyente. Me llama mucho la atención, presidente Quiroga. Bueno, nosotros tenemos larga data, me refiero a usted y un servidor. Tengo la gran fortuna de poder tener alguna comunicación con varios de ustedes en torno a estas conflictivas y de otros países. El enfoque ahora, que lo escuchaba hablar, me parece muy interesante, me parece más global. Creo que en algún momento, y usted me dirá si estoy equivocado, creo que en algún momento hubo mucho apoyo hacia la oposición per se, en la búsqueda de una salida democrática y en todos estos mecanismos que se activaron, pero era motivado más por una petición de la oposición como tal. Ahora que lo escucho, siento que la estrategia que plantea es amplia en el sentido de que ya no se trata de la oposición, sino de la aplicación directa a presiones sobre los individuos del gobierno del presidente Maduro. Como tal, ¿servirá esta presión? Mire, yo estoy seguro que va a servir, porque tiene que saber la gente del régimen que algún día esto va a terminar y que les espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya, porque no tienen otro camino. Es un régimen cleptocrático, narcotiránico, de dimensiones nunca antes vistas en América Latina, que está empeñado en sobrevivir a costa de instaurar una segunda Cuba con todas las dimensiones represivas y autoritarias que eso conlleva. Pero al mismo tiempo, en un país que ha vivido la bonanza petrolera más grande, se ve esta catástrofe donde un gobierno como este se robó 18 años de ingresos petroleros gigantescos, se robaron las reservas y los ahorros, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, el oro, prepagos de República Dominicana, Jamaica, y ahora quieren robarse los bonos a futuro, los bonos de hambre, las operaciones de Goldman Sachs, han hipotecado las reservas a los chinos, Citgo a los rusos. Pero como dice el adagio popular en Venezuela, ya pasamos de raspar la olla a hipotecar la olla, los cubiertos, y no queda mucho por hipotecar. Y tienen vencimientos de más de 2.000 millones de dólares, 2.300 millones de dólares en esta jornada que donde recordamos el Día de los Difuntos o de los Santos. Pues llega la defunción de la macroeconomía y del Banco Central de Venezuela y llega una situación que puede ser potencialmente terrible en el área humanitaria, y el gobierno persiste, insiste de que todo está bien. Ahora creo que hoy se ha visto actitudes, por ejemplo, como la de Guanipa, lo otro que mencionabas al principio. Hay una institucionalidad democrática reconocida, Julio Borges y la Asamblea, que ha designado a un grupo de jueces, que hoy han dicho que esa Asamblea Constituyente es ilegal. Es un fallo que sabemos que no tendrá en el corto plazo aplicación en Venezuela. Claro. Pero es un mensaje determinante para la comunidad internacional de decir, oiga, si usted, ruso o de donde venga, o Goldman Sachs, quiere prestarle al gobierno, ese dinero no lo va a recuperar nunca. Es tremendamente importante lo que hoy en el foro en el que estábamos de IDEA anuncia el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Hay una fiscal también en el exilio. El mundo debe escoger la Asamblea Narco-Cubana prostituyente con sus tentáculos de fiscalía y jueces y Corte Nacional Electoral fraudulenta, o la institucionalidad democrática representada en el Congreso que lideriza Julio Borges, en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que puede ser visto como meramente simbólico en lo interno, pero tiene efectos externos disuasivos para aquellos que quieran hacer un último negocito, dándole 1.000 o 2.000 millones a Maduro para que se robe ya los recursos de los próximos 10 años. Estamos en un momento donde todavía es muy crítico lo que haga, pero yo pido y clamo, lo que ha dicho Almagro, el defensor de la democracia de América Latina, es determinante. Ya es hora de poner las sanciones. En España saben que hay un grupo de delincuentes que tienen casas, mansiones y cuentas. ¿Dónde están las sanciones? Mauricio Macri, felicidades, gran triunfo en Argentina. Se separó a Venezuela de Mercosur porque es una dictadura atroz, feroz, pura y dura. ¿Y qué pasa con UNASUR? Vamos a seguir conviviendo con la narcodictadura. Macri la preside, convoque reunión, evalúen la pertinencia o no de seguir conviviendo con la narcotiranía autoritaria que no tiene retorno. Déjeme marcar una pausa, presidente Quiroga, pero voy a dejar una pregunta en la mesa. En el planteamiento que hace usted y muchos otros de los presidentes,
es precisamente el tema del narcotráfico. Lo dice, ¿no? Narcodictadura, y muchos se refieren hacia esto. Leía yo una opinión muy interesante en la que decían, no hay una solución, ni hay una fórmula para solucionar la situación de Venezuela hoy por hoy, precisamente porque se trata de un grupo integrado por criminales. No lo digo yo, era una definición que daba, ahora le hago la cita si usted quiere, sí. Y lo planteaban como eso. Entonces, que la comunidad internacional no tenía una fórmula o una solución porque no se ha tenido que lidiar en la historia con un grupo que haya secuestrado, un grupo criminal que haya secuestrado un país. Yo le pregunto si ustedes lo perciben así y si cree que debe haber otro acercamiento y una nueva fórmula para enfrentar una situación cuando se plantea desde esa perspectiva, si le parece. Me responde después de la pausa. Estoy con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que le dicen de cariño, así que ya regreso en un momento. Por lo pronto le recuerdo que estamos con Venezuela. Ay, perdón, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, con nosotros en el estudio. Con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Le decía, mire, presidente, es Ivan Ellis, que es el profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos. Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe del crimen organizado de gran escala. Un grupo de criminales ha tomado control del Estado y ha asaltado su tesorería, ¿no? En fin, puedo continuar. Pero este es un planteamiento que también cobra fuerza en declaraciones de ustedes mismos. Dice, de momento no hay cómo liberar a Venezuela y a su gente y a sus recursos de quienes los secuestran a pistola. Dice, no hay un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias. ¿Qué opina usted de esto? Porque me parece muy interesante. No, está claro de que la amenaza que constituye Venezuela nunca se la ha enfrentado. Yo, pasada la elección de diciembre de 2015, había un foro internacional y describía y la gente me decía que exagerado. Imagínense el Chapo Guzmán de ministro de Defensa con el Estado a su disposición. Lo que era el sueño de Pablo Escobar en su momento, ¿no? Ser parlamentario y tomar el poder del Estado. Imagínense, no el narcotráfico en contra de un Estado débil, inerme o con problemas, sino el narcotráfico apañado desde el Estado. Y además, no solamente narcotráfico, todo negocio que te puedas imaginar lo tienen. La gasolina que vale 1 en Venezuela vale 1.000 en Colombia. El tipo de cambio que vale 1 vale 4.000 veces más. Hacen negociados con los dólares, se roban las escasas divisas, trafican con la gasolina, hacen chantaje del hambre. En la última elección, Fernando, el chantaje muy efectivo del hambre. Con las bolsas CLAP y el carnet de la patria. Y vaya a votar, creo que si votaba 5 veces te llegaban 5 bolsas de CLAP. El fraude cada vez avanza más. Y dicho sea de paso, es posible porque el hombre más inteligente y el mejor hombre de control electoral de América Latina, Roberto Picón, compañero ingeniero, está preso. Ese no está preso por marchar o por ser candidato, por ser inteligente y porque es el hombre que estuvimos en diciembre de 2015, hacía el control electoral. Así funciona este régimen que es criminal en su naturaleza. Por eso la respuesta de la comunidad internacional debe ir más allá de decir, veamos el artículo de la Carta Democrática, veamos el versículo de esto, sirve la presión diplomática, pero hay que tratar como a criminales. Y a los criminales les congelas las cuentas, les quitas los bienes. Y no hay que esperar que haya sentencia ejecutoriada. Todo el mundo sabe que este es un gobierno criminal en la cúpula. Y si llegan las sanciones, duras en todos los lugares. Porque si los apretas en Estados Unidos y se escapan a España, tiene que ser en bloque, mancomunada, y tiene que venir de España liderizando Europa, tiene que venir de centros financieros como Panamá, como Uruguay, como Paraguay, y tiene que llegar rápida y duramente, justamente porque son criminales. Y decir una sanción diplomática, o lo que te decía de separarlos de UNASUR, bueno, sí, ayuda a mostrar un aislamiento diplomático, pero la sanción al criminal es imperativo poder llevarla adelante en forma coordinada para evitar este juego donde si los aprietas en un lugar se escapan al otro, y tiene que haber un esfuerzo coordinado de todos. Y espero que mañana en la reunión de Canadá ya los cancilleres digan repudio, condena. No, ya no. ¿Dónde están las sanciones individuales, duras, a la yugular de un régimen narcotiránico que ha demostrado que va a hacer lo que fuese para quedarse en el poder con una segunda Cuba, con la Asamblea Narco-Cubana, si es que no se persiste
en decir, la única institución reconocida es el Congreso y el Parlamento Nacional, los jueces en el exilio, la fiscal en el exilio, y quebrar esto por esta vía. Y nadie puede darle $1 a este gobierno para que se lo sigan robando. Perfecto. Ya no fue el tiempo, siempre se va el tiempo con usted. Quiero agradecerle, presidente, que se haya tomado la molestia. Sé que ha tenido la agenda muy apretada y me da mucho gusto haberlo tenido aquí en el programa. Gracias, Fernando, te agradezco. Es una lucha de todos, la de Venezuela, y tiene repercusiones para mi país, porque si en Venezuela se instala una segunda Cuba, don Evo Morales viene con el derecho a ser tirano como derecho humano, intentando quedarse para siempre, y si instalan la segunda Cuba en Venezuela, me le instalan la tercera en Bolivia. Es una lucha conjunta. Bolivia es la hija predilecta de Bolívar, sigan con fuerza, y hay que honrar el sacrificio. Termino con esto, Fernando. Sugeimar, un mensaje a ella, la madre de Neomar Lander, ese chico libertador con el casco, un guante para devolver las bombas, protegiendo a la gente, le sesgaron la vida. Esa es la juventud venezolana, que son los verdaderos héroes de esta gesta, y la mejor forma de honrar ese sacrificio es persistir en la lucha dentro y fuera para tener una Venezuela libre. De acuerdo con usted, presidente. Gracias, Fernando. Ha sido un placer. Gracias. Luego lo invito para que hablemos de Bolivia, ¿eh? Muy bien, claro que sí. Porque está el tema también ahí candente. Yo sé. Gracias, presidente. Gracias, Fernando. El presidente Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, nos acompañó además parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas del grupo IDEA. Voy a hacer una pausa y vamos a regresar porque le tengo precisamente la entrevista con Margarita Zavala. Pero antes tengo atención. Las imágenes que va a ver a continuación pueden herir susceptibilidades, le advierto, así que tenga cuidado. Es Paula Newton, que nos presenta la realidad que viven muchos venezolanos, la crisis hospitalaria, la falta de medicinas, y quienes la sufren en carne propia, en muchos casos son los niños. La dolorosa realidad del trastorno en Venezuela se revela aquí, en un momento tierno entre una madre y su hijo. Ambos saben que es el único consuelo, pero hay muy poco que puedan hacer por él aquí. Davis Pérez está muy enfermo y tiene 14 años. Sí, 14. Perdió 10 kilos en 2 meses en este hospital. Por las úlceras dolorosas en su boca, solo puede ingerir líquidos y su cuerpo está cubierto de manchas que duelen, como quemaduras. No puede dormir, apenas puede tocar su piel, me dice. Duele tanto como si hubiera sufrido quemaduras. Está en muy mal estado y no hay medicamentos. Davis sufre de insuficiencia renal y necesita diálisis para sobrevivir. En este hospital el diálisis fue afectado por filtros viejos y agua contaminada. Sufre de una infección bacteriana que, según su madre, se esparció. No hay un catéter de reemplazo ni un área quirúrgica para hacer el procedimiento. Así era Davis cuando estaba sano. Apenas está reconocible y claramente tiene dolor. Tengo que buscar fuerza donde no la tengo. Me duele verlo así. Nunca pensé que él tendría que pasar por esto. Intento darle fuerza para seguir adelante conmigo. Quiero que todos aquí vean lo que sucede. Hace un año visitamos este hospital pediátrico en el centro de Caracas. El personal del hospital improvisaba ante la falta de todo, desde antibióticos hasta guantes quirúrgicos. Se derrumbaban los cielos rasos en terapia intensiva, un síntoma de la caída del precio del petróleo que derrumbó a la economía venezolana e hizo que alimentos y medicamentos se volvieran un lujo. El gobierno niega la crisis, dicen que los medios exageran esto. Cuando regresamos este año, las condiciones habían empeorado. El director de esta unidad pediátrica renal le cuenta a CNN que los niños infectados como Davy fueron aislados y la infección está bajo control. Sin embargo, carecen de elementos básicos y el Ministerio de Salud de Venezuela no respondió a pedidos del hospital por esos suministros. El ministerio tampoco respondió a un pedido de comentarios de CNN. El director dice que 8 niños murieron este año. Davis es uno de ellos. Pocas semanas después de nuestra visita, él murió de shock hipovolémico. Sus niveles sanguíneos estaban demasiado bajos. Su madre dice que tenía dolor hasta el final y responsabiliza al gobierno. Sandra dice que está triste, enojada y tiene un gran vacío en su corazón, en su alma. Paula Newton, CNN, Caracas. Soy Fernando del Rincón, si no lo vi en conclusiones, no lo vi. Nos vemos mañana, gracias.